caso en el que no se conoce el pago periódico y el caso en el que no se conoce, el caso en el que no se conoce el pago periódico, pero sí se conoce el valor presente o el valor futuro. Y en función a cuál de los datos se conoce, la fórmula variaba, ¿no? Entonces, vamos a recuperar un archivo. Este archivo. Y aquí vamos a revisar la parte, ahora nos toca el cálculo del tiempo cuando no se conoce este dato. Entonces, vamos a irnos a la página donde... Ya, entonces, cuando no se conoce el tiempo. Cuando no se conoce el tiempo, igual pueden haber dos posibilidades. Conocido el valor presente o conocido el valor futuro. Entonces, en las anualidades, cuando no se conoce el tiempo, existen dos posibilidades. Lice no está compartiendo. Ya voy a... por lo menos aquí ahora los escucho, allá no los escuchaba porque no hay parlante, o no sé por qué. Ya. Entonces, estábamos en el siguiente tema. Cuando no se conoce el tiempo, existen dos posibilidades. Se conoce el valor presente o se conoce el valor futuro. Si se conoce el valor presente, entonces nuestra fórmula va a cambiar y siempre va a estar en función a la fórmula básica del voy a copiar directamente, no voy a hacer las transformaciones necesarias para su... Entonces aquí tenemos. Conocido el valor presente, va a ser esta. Entonces aquí va a ser conocido valor presente. Y aquí esto va a ser conocido valor. Vamos a empezar con este conocido valor. Entonces, vamos a decir, ¿ven? Vamos a ampliar un poquito nuestra vista ancho de página. Ya, entonces, ahí estaría nuestra pregunta, ¿no? Supen depositó al final de cada mes y después de un tiempo recibió
costó 200 pesos al final de cada mes y después de un tiempo recibió la suma de 4.325 pesos. Si la tasa de interés es del 12% capitalizable mensualmente, ¿cuánto tiempo expresado en años, meses y días estuvo ahorrando? Nosotros podríamos partir de nuestra fórmula de esta fórmula, ¿no? Entonces, si nosotros partimos de esta fórmula, si reemplazamos valores en esta, vamos a decir, mi valor futuro es de 43.25, ¿no? Tasa de interés por periodo de capitalización va a ser 0.01. Tiempo es el que no conocemos, ese es el que estamos buscando. Ese es el que estamos buscando encontrar. Entonces vamos a poner un puntito. Y esta tasa de interés, y esta es mi fórmula del pago periódico. No, otra fórmula voy a usar porque estoy usando esta fórmula. No usamos esto. Vamos a usar la fórmula del cálculo del valor futuro. Esta es la fórmula que me interesa. Para que se den cuenta de dónde sale la fórmula, entonces aquí el monto es igual a 1 más la tasa de interés. Entonces, conocemos, voy a ponerlo normal nomás, porque conocemos todos estos elementos, y todos estos elementos voy a reemplazar valores. Monto, conozco de cuánto es mi monto. 43.25. Tasa de interés por periodo de capitalización es 0.01, tasa de interés 0.01 y el pago periódico es de 200. ¿Se dan cuenta? Entonces, para hacer las operaciones, si yo ya tengo esto, este 200 va a pasar a, si está multiplicando, porque aquí esto es una multiplicación, ¿no? Entonces, si está multiplicando, ¿qué va a pasar al otro lado? Va a pasar a dividir, ¿no es cierto? Entonces, a este otro lado voy a tener, entonces ahí vamos a tener los 43.25 dividido entre 200. Y luego, este desaparece de ahí, ¿no? Entonces, este 0.01 está dividiendo, ¿qué va a hacer? Al otro lado va a pasar a multiplicar, entonces desaparece. Y luego, ¿qué más va a pasar? Todo esto voy a poner entre paréntesis. Todo eso estoy poniendo entre paréntesis. Y luego este menos 1 va a pasar al otro lado con el símbolo de más 1. Ya, eso es así, ¿no es cierto? Tenemos el monto dividido entre el pago periódico multiplicado por la tasa de interés más 1. Y ahora, esto desaparece de aquí. Y ahora, para bajar este n, yo tengo que multiplicar n por el logaritmo de lo que esté ahí adentro. Entonces, aquí si revisamos la fórmula, voy a hacer esto aquí, ¿no? Aquí voy a decir n, que va a multiplicar ¿a quién? A logaritmo de 1 más 0.01. Entonces, si se fijan, la fórmula que les he presentado es esto en realidad, ¿no? Y a este otro, si a este lado pongo logaritmo, a este otro lado también pongo logaritmo.
Entonces aquí esto va a pasar al otro lado a dividir. ¿Sí? Bueno, entonces esto va a pasar al otro lado a dividir. ¿Y a qué es igual el tiempo? El tiempo es igual al logaritmo del valor futuro dividido entre el pago periódico multiplicado por la tasa de interés más 1 sobre el logaritmo de 1 más la tasa de interés. Es decir, este logaritmo va a pasar a este otro lado, ¿no? Entonces yo a este lado le digo, esto es parte de una fracción. Entonces este logaritmo está pasando al otro lado. Va a pasar al otro lado a dividir. Y eso estamos reemplazando valores en esta fórmula que ya les he dado, ¿no? Entonces, n puede ir adelante, puede ir atrás. No hay cosas aquí. N es igual, entonces, al logaritmo. Así, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, esto que les he pasado, hemos pasado los valores de un lado al otro, es esta fórmula. Conocido el valor futuro, el tiempo es igual al logaritmo del valor futuro dividido entre el pago periódico multiplicado por la tasa de interés más 1 sobre el logaritmo de 1 más la tasa de interés. Entonces aquí, ahora, una vez reemplazando los valores, ¿cuánto les sale? Calculen, por favor, chicos. Logaritmo de 43.25, voy a... Tengo calculadora, creo que he visto calculadora por aquí. Así. Entonces, 43. Licenciada, Sí. primero dividimos los dos logaritmos y recién los sumamos más 1, ¿verdad? A ver, no, este más 1 va arriba. Ya. Mi fórmula Ese era mi duda. científica es más 1 arriba, este más 1 tenía que estar arriba. Más 1. En realidad, logaritmo de todo esto es. Esto. Sí. Hay un paréntesis de cerrado. Y esto está de más, está desfasado del lugar. Bien. Entonces, calculamos el valor 43.25 dividido entre 200 multiplicado por 0.01 más 1 y sacamos el logaritmo de eso. Logaritmo de eso dividido entre el logaritmo de 1.01. Y eso me da 19,67. Yo voy a usar todos los decimales, 19,67 con todos los decimales y le voy a quitar los 19, bueno, no, todavía no, con todos los decimales. Entonces, quiere decir, la respuesta aquí en este momento me dice, realizó 19 pagos enteros de 200 pesos y uno adicional del 0,67 que sería 134 pesos más 135 pesos. En realidad, esa sería una forma de responder la pregunta, pero la pregunta explícitamente me dice expresar la respuesta en años, meses y días. Como esos son meses, pagos mensuales, y me dice expresar la respuesta en años, meses y días, entonces yo voy a dividir 19 entre 12, 19,67 con todos sus decimales, ¿no?
19,6749, esto voy a dividir entre 12. Y dividiendo entre 12, 19,67 más todos los decimales divididos entre 12, eso me va a dar la suma de 11. A ver. Creo que yo he hecho mal. Sí, tienes. A ver, 19. Tengo todo mal. Ya, díctame ustedes, chicos, ¿cuánto sale? 19 entre 12, ¿cuánto sale? 1,73. Ya. 1,73 más todos los decimales, ¿no es cierto? Entonces ahí voy a tener un año, quito el año, un año, coma, 0,73 de año. Ese 0,73 de año voy a multiplicar por 12 para saber cuánto es. ¿Y cuánto es eso? 7 meses. 0,73 por 12. 73. Sale 8. 8,76. Entonces quiere decir 8 meses, un año. 8 meses, esto voy a encerrarlo en rojito. Luego voy a multiplicar el 0,76 por 30 para saber cuántos días significa 0,76 de mes. Entonces, 0,76 por 30. Y eso sale 22, 23 días. Entonces, 23 días. Entonces, la respuesta correcta sería un año, 8 meses, años, 8 meses, un año, 8 meses y 23 días. Y esa sería la respuesta correcta. Entonces, ¿utilizo esa tasa de interés o la tengo que dividir igual entre 12? Si es muy bajita, ya es mensual, pero si es más alta, se puede dividir. A ver, voy a revisar. Es que esos ejercicios creo que están con tasas de intereses bajitas, ¿no? A ver, vamos a revisar la práctica. Ay, no, estamos en el curso. Financiera, creo que el número 9 era sobre depreciación. ¿No? No escucho, estás hablando muy bajito o mi micrófono está. Ahora sí. A ver, habla. No le dije que el ejercicio número 9 creo que era de un tema más avanzado, porque nos hablaba sobre precio de depreciación o algo así. Me tienen que hablar claro, porque no creo que ni la clase haya escuchado. ¿Alguien ha escuchado en la clase y ha entendido? No. O más No. más cerquita de su micrófono, algo está muy borroso en el audio, que no me permite escucharte. No puedo entender ni descifrar lo que me dices. Ya, voy a revisar la práctica entonces. A ver, vamos a ver. Anualidades, práctica 1 de anualidades, ¿no? Lice, tengo una duda. Dime. Para sacarlos en años, meses y días, para sacar en años tengo que dividir entre 12 y para sacar en meses multiplicar por 12. Sí. Ahorita vamos a ver. Gracias. Lo que pasa es que
si mis datos están en meses, en este caso, nuestros datos estaban en meses. Por eso yo tenía que dividir entre 12, porque la respuesta estaba en meses. Tengo que dividir entre 12 para saber cuántos años hay en estos meses. Y luego de dividir, tengo una parte entera. Tengo la parte entera y tengo la parte fraccionaria. La parte entera es año y la parte fraccionaria es el 0,73 de año. Podría salir 1,5, sería el 50% de un año, que serían 6 meses, ¿no es cierto? Entonces, esta parte fraccionaria que les estoy pintando con rojito, para convertirla, está en años, esto está en años, y quiero convertir a meses. Entonces, eso multiplico por 12. La parte entera significa los meses y la parte fraccionaria y eso. Entonces, multiplico por 12 y tengo una parte entera, que ya significa meses, y la parte fraccionaria significa fracción de mes. Esta fracción de mes, la siguiente unidad después de los meses viene los días, ¿no es cierto? Entonces, esto tengo que multiplicar por 30 para saber cuánto en días significa ese 0,76 de mes. ¿Sí? ¿Está más claro? Entonces, si mi dato, o sea, el resultado, un resultado cualquiera, fuera, digamos, 84 bimestres, quiero convertir en años, meses y días. Me van dictando ustedes. ¿Qué hago? Voy a decir 84 dividido entre ¿cuánto para convertir en años? Entonces, tengo 3 pasos que hacer, ¿no? Para convertir en años, Tengo que primero convertir en años, luego tengo que convertir en meses y luego tengo que convertir en días. ¿Okay? Tengo que hacer estos 3 pasos. Y lo mismo van a hacer con otro. Entonces ya, quiero 84 bimestres convertir en años. ¿Qué voy a hacer para convertir en años? Entonces voy a decir 84 dividido entre ¿cuánto? 6. Entre 6. ¿Por qué 6? Porque hay 6 bimestres en un año. Entonces yo voy a dividir 84 entre 6, 84 dividido entre 6 y me sale en 14 exactos. No hay nada más que hacer. Eso significa 14 años. Y no hay decimales. 14 años. Y no hay decimales en esta pregunta. Pero ¿qué pasa si yo digo 17,5 trimestres? Convertir en años, meses y días. Para convertir en años, ¿entre cuánto tengo que dividir? 17,5 debo dividir entre cuánto? Entre 4. Entre 4 porque son trimestres y los quiero convertir en años. Entonces dividimos 17,5 divididos entre 4. Entonces ahí me sale 4,375. Entonces, 4,375. Entonces, esta parte son los años. Ya son los años. Ahora, la parte fraccionaria, que sería 0,375 de año, 0,375 de año, debo multiplicar por 12. Multiplico por 12 y eso me va a dar el número de meses que hay ahí. Y entonces voy a decir 0,375 por 12 me da 4,5. 4,5. Entonces quiere decir que estos son 4 meses. 4 meses. ¿Y ese 0,5 cuánto sería si es el 0,5 de mes? ¿Cuánto saldría? Ya pueden predecirlo. 15 días. Porque es la mitad de un mes.
¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hacemos, 15 días. Entonces, la respuesta en este ejercicio sería 17,5 trimestres convertir en años, meses y días. Para convertir en años dividimos entre 4 porque hay 4 trimestres en un año. La parte entera es el año. La parte fraccionaria la multiplico por 12 para saber cuántos meses. La parte entera son meses, la parte fraccionaria son días. La parte fraccionaria multiplico por 30 para saber cuántos días. Entonces, ese es el procedimiento para convertir el tiempo en años, meses y días. Entonces, no tengo una regla general, dependo de qué, de en qué unidades de medida está mi ejercicio. Digamos, si decimos 77 quincenas. A ver, ¿qué tendríamos que hacer? Ya me pueden ir dictando. 77 quincenas convertir en años, meses y días. ¿Cómo convertimos? Dividimos entre 24. Muy bien, 77 dividido entre 24. Entonces, ahí vamos a tener, primer paso se está convirtiendo en años. 77 dividido entre 24. A mí me sale 3,208. Entonces, aquí vamos a decir, esto es igual a 3,208 y todos sus decimales, ¿no? Entonces, la parte entera va a ser años. Vamos a ir a la parte fraccionaria, 0.208 con todos sus decimales. Voy a multiplicar por 12 para saber cuánto de meses significa ese 0,208 de año, ¿no? Entonces, 3 por 12. $2,5, ¿no? Entonces, igual, aquí sale 2,5 meses. Entonces, estos meses, y hace que ese 0,5 va a ser 0,5 multiplicado por 30. Eso me va a dar, ya sabemos la respuesta, ¿no? 15 días. Entonces, la respuesta aquí sería 3 años, 2 meses y 15 días. ¿Sí o no? 77 quincenas convertidas en años, meses y días significan 3 años, significa 2 meses y significa 15 días. Y eso se tienen que acostumbrar a hacer, porque siempre en los ejercicios cuando se hace el cálculo del tiempo, o es el valor que me genera expresado en las unidades que estamos manejando, o es haciendo esta conversión, ¿no? Convirtiendo el tiempo en años, meses y días. ¿Alguna duda? Ahora está mejor, más comprendido, ¿no? Porque ya antes lo habíamos hecho para interés simple, para interés compuesto, siempre hay el cálculo del tiempo. Y aquí es igual, ¿no? Entonces, ese procedimiento ya tendrían que haberlo tenido muy consciente. Voy a... Sí. Ya, a ver, voy a leer. Este es el ejercicio 9, ¿no? Ya voy a leer el ejercicio. Vamos a hacerlo más grandecito para ver mejor. No está creciendo. Ya, una compañía necesitará reponer una máquina. Ya, esto es un ejercicio que no tiene que estar aquí, pero está. En la cual en este momento tendrá un valor de desecho de $1,000. De acuerdo a los estudios realizados, se espera que la máquina cueste alrededor de $20,000 y se decide establecer un fondo de amortización para cubrir el costo. Si se puede obtener el 8% capitalizable semestralmente, ¿cuánto tendrá que depositar cada 6 meses para tener el dinero para reponer la máquina al final de su vida útil? ¿Cuál es el problema en esto? ¿Cuál es su problema? Aquí me está pidiendo el pago periódico. Me está preguntando, ¿eres? ¿Sí o no?
¿Y qué valor conozco? ¿El valor presente o el valor futuro? Entonces, aquí primero identificamos cuál es la incógnita. Entonces, una compañía necesitará reponer una máquina dentro de 6 años. Entonces, ya me está diciendo el tiempo es 6 años. Entonces, si yo tengo mi tablita de datos, ahí ya sabemos n es igual a 6 años. N es igual a 6 años. La cual en ese momento, o sea, dentro de 6 años tendrá un valor de desecho de $1,000. De acuerdo a los estudios realizados, se espera que la máquina cueste alrededor de 20,000. Entonces, aquí me está dando información del valor futuro. ¿Y qué más? ¿Y cuánto sería mi valor futuro? ¿Cuánto yo necesito ahorrar? Si puedo vender una máquina que cuesta $20,000, la puedo vender por $1,000, ¿cuánto necesito ahorrar? Chicos. Si cuesta 20,000 y puedo vender la viejita $1,000, ¿cuánto necesito ahorrar? 19,000. Perfecto, 19,000 pesos. Entonces, mi valor futuro, eso es lo que yo tengo que alcanzar a reunir. Luego, ¿qué más? No me dice de cuánto es cada pago. Entonces, el pago periódico, R, ese es el que no conozco, ese es el desconocido. Ese no conozco. Entonces, ¿qué más me falta? La tasa de interés. ¿La tasa de interés de cuánto es? ¿La tasa de interés cuánto es? 8% capitalizable semestralmente, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería mi tasa de interés por periodo de capitalización? ¿Cuánto sería mi tasa de interés? Ya haciendo todo en términos del periodo de capitalización. Mi tasa de interés es el 8% capitalizable semestralmente. Pero si se capitaliza semestralmente, ¿cuánto es mi interés por periodo de capitalización? Va a ser el 4% que va a venir de dividir eso entre 2. Va a ser el 4% semestral. Como mi periodo de capitalización es el semestre, entonces todo tiene que estar en unidades semestrales. En 6 años, ¿cuántos semestres hay? En 6 años van a haber 12 semestres. Una vez que ya tenemos claro eso, reemplazamos valores en la fórmula. ¿Qué decía mi fórmula? ¿Se acuerdan? Ayer hemos hecho las fórmulas del pago periódico, conocido el valor presente, conocido el valor futuro. Entonces, voy a ir a recuperar mi fórmula para no tener que hacerla. Entonces, si conozco el valor futuro, es una fórmula, ¿no? Si conozco el valor presente, entonces esta es mi fórmula si conozco el valor futuro. Copio mi fórmula. Y reemplazo valores en la fórmula. Valor futuro es de... Eso ya pueden ustedes hacer, ya han entendido el ejercicio, ¿no es cierto? ¿Por qué no me quiere entrar aquí adentro? Entonces aquí yo voy a copiar. Y ahí voy a reemplazar. Tiene que reunir la suma de 19,000 pesos. Tasa de interés 0.04. Tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 6 años, 12 semestres, ¿no? 12 semestres sobre la tasa de... Esta y puede ir a multiplicar aquí arriba también, ¿no? Si es que manejan matemáticas, 0.0. Esto puede subir a este lado a multiplicar, también funciona. Entonces, me hacen eso y cuánto les sale el pago periódico cada mes, entonces tendría que reunir la suma de, y esa sería la respuesta
al ejercicio de la práctica, ¿no? Entonces me dice, no, una compañía necesitará, de acuerdo. La pregunta es, ¿cuánto se tiene que depositar cada 6 meses para tener el dinero para reponer la máquina al final de su vida útil? Una vez que me han reemplazado los valores en la fórmula, ahí cuánto les sale. Y también les he mostrado cómo se hace esto en Excel, ¿no? Y ahí estaría. Yo voy a hacer en Excel para que vean cómo funciona en el Excel. Pero por supuesto en el examen no van a usar Excel. Pero solamente por conocimiento general, cómo tendría que ser. Función pago. O sea, a mí me gustaría que demos en computadora siempre, pero no siempre van a tener... es el grupo de las financieras, no siempre van a tener acceso a las computadoras, ¿no? Por eso es bueno que sepan las fórmulas como tales, como vienen, y las aprendan de memoria. Entonces aquí mi función se llama pago. Pago, y voy a ir llenando los datos. Tasa es 0.04. Número de pagos es 2. Valor actual no conozco, pero sí conozco el valor futuro, que es 19,000 pesos. 5 puntos. Y mi respuesta sería 1,264,49. ¿Les ha salido eso, chicos? Sí, dice. Muy bien. Eso. Entonces, si quieren, en sus casas, cuando hagan las prácticas, hacen todo el procedimiento y contrastan con lo que les salga en la computadora, y con eso es mucho más divertido para ustedes y están seguros de que el procedimiento que están haciendo, reemplazando los valores en la fórmula, coincide con lo que está generando la fórmula en el Excel. ¿Ya? ¿Qué otra duda? ¿Nadie más dudas? Licenciada, en el ejercicio 1, por ejemplo, dice 3% mensual, capitalizable mensualmente. En ese caso, esa es la tasa de interés que debo usar, ¿verdad? Sí. Vaya, esa era mi duda. No, gracias. No, 3% mensual, capitalizable mensualmente. Entonces, me está diciendo que ya la tasa de interés es mensual y además que se capitaliza mensualmente. Pero si me dijese el 85% capitalizable mensualmente, entonces ese 85 debo dividir entre 2. Pero aquí me está diciendo el 3% mensual y que se capitaliza además cada mes. Entonces, nos mantenemos con eso. ¿Ya? Lo que pasa es que en el futuro, para adelantarles un poquito, vamos a hacer las tablas de fondos de amortización. ¿Y qué es una tabla de fondo de amortización? Es una tabla en la cual yo veo el pago que hago, cuánto gana de intereses por cada mes y cuánto al final del periodo que yo quiero reúno, ¿no? Reuniría los 19,000 pesos. Para eso vamos a avanzar en el futuro, pero todavía no, por eso les está violentando. ¿Qué significa fondo de amortización? Fondo de amortización. El fondo de amortización es una tablita donde yo puedo ver la evolución de cada pago, qué sucede con el interés, cuánto se suma cada periodo al capital que tenemos, al dinero que estamos depositando. Entonces, es una visualización de estas anualidades en una tabla. Esos son los fondos de amortización, por eso es una palabra que no han conocido antes, pero es algo que vamos a hacer en el futuro. Vamos a armar tablas de amortización de deudas y de fondo de amortización. Si ustedes son curiositos y revisan el libro, ahí tienen las tablas. Van a revisar que hay tablas y fondos de amortización, pero todo eso es basado en las anualidades que estamos viendo ahora. ¿Ya? Es otra forma de ver las anualidades, es como ver con otro lente las anualidades. Muy bien. Listo, chicos, creo que no nos va a dar tiempo para hacer cuando no se conoce. A ver, lo siguiente en esta parte es ver qué sucede cuando se conoce el valor presente y no se conoce el valor futuro. Cuando se conoce el valor presente, yo tengo
Si se conoce el valor presente, entonces el ejercicio diría, Joana tiene un dinero ahorrado para los estudios de su hijo. Tiene 13.578 dólares. Dinero ahorrado para los estudios de su hijo. Que necesita la suma de 600 pesos al final de cada mes. ¿Durante cuánto tiempo podrá financiar los gastos de su hijo si la tasa de interés es de 12%? Vamos a mantener con el 12% capitalizable mensualmente. Ya ver. Joana tiene, o sea, hoy día ya ha guardado ese dinerito, se ha ahorrado. Y su hijo necesita 600 pesos al final de cada mes porque tiene que pagar transporte, tiene que hacer muchos gastos. Y entonces ahora queremos saber cuántas veces va a poder usar los 13,000 pesos, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora necesitamos calcular el tiempo conocido el valor presente. Buscamos la fórmula del tiempo conocido el valor presente, que ya se las he puesto aquí. Terminamos las anualidades simples y les voy a subir este documento, ¿ya? Como lo he hecho antes. Entonces aquí, cuando no se conoce el tiempo y se conoce el valor presente, mi fórmula es esta, la voy a copiar. Ya no la vamos a desglosar. Si quieren algún rato la podemos aclarar, pero creo que no es necesario. Entonces ahí tenemos el valor presente, el pago periódico, la tasa de interés, ¿no? Entonces aquí me está diciendo tasa de interés del 12% capitalizable mensualmente, ya sé que eso significa 0.01, aquí significa esto 0.01. Valor presente es de 13.578 y el pago periódico es de 600 pesos. Entonces, hacemos el cálculo. Ahí nos falta un paréntesis y aquí nos falta un paréntesis. Entonces, hacemos el cálculo, me dicen cuánto sale en el numerador, cuánto sale en el denominador. Vamos a insertar ahí una divisioncita en la ecuación para tener numerador y denominador. Entonces voy a hacer todas las operaciones y voy a decir logaritmo del valor. Y vamos a hacer abajo logaritmo de igual otro valor y eso va a dar un total, ¿no? Entonces, primero hago todas mis operaciones y aquí abajito va a ser logaritmo de 1.01, 1.0. Y en el numerador vamos a calcular cuánto es el numerador.
Entonces aquí voy a decir 13.578, 13.578, a ver, un ratito, 13.578 por... Está bien. Entonces, 1 menos. Aquí arriba sería el logaritmo de 0.2163, ¿no? Así sería. Entonces diríamos logaritmo de 0.2163 dividido entre el logaritmo de 1.01. Y eso me da 153, ¿está bien? ¿Cuánto les ha salido a ustedes, chicos? Revisen si les sale igual. Todos los decimales, meses, ¿no? Yo me tengo que retirar, chicos. Sí, así sale Alexia. Ya. Entonces ya saben, ustedes ya hacen la transformación y directamente. Entonces hay una fórmula para el cálculo del tiempo conocido el valor presente y otra fórmula para el cálculo del tiempo conocido el valor futuro. Y con eso quedamos aquí. La siguiente clase vamos a basar cuando no se conoce la tasa de interés. Y para eso revísenme en el libro de Shawn la interpolación, la parte que corresponde a la interpolación. ¿Ya? Listo, chicos, hasta el día lunes. Ahora, no sé si vamos a pasar clases el lunes, creo que hay elecciones. De todas maneras, les voy a comunicar, porque el día de elecciones no se pasa clases. Listo, chicos, hasta la siguiente clase. Nos vemos el lunes si no hay elecciones, sino el martes. Hasta luego, chicos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lisbeth. Hasta luego, hasta luego.